Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arena. Para que aquellos que viven en error, en tinieblas, en perdición, vengan al conocimiento de Jesucristo y aseguren así que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, como un día fue escrito nuestro nombre por los méritos de Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia, en los tiempos que nos toca vivir, podemos darnos cuenta que se habla mucho acerca de el iglecrecimiento, métodos, sistemas para que la iglesia crezca. Pero observo una cosa, que dentro de la mayoría de la literatura que hay acerca de iglecrecimiento, se da impulso, énfasis al crecimiento numérico de la iglesia, al crecimiento cuantitativo. Pero son pocos los libros que hablan, que estimulan al crecimiento cualitativo, las características, la calidad de la iglesia. Y digo esto porque de ambos libros creo tener, por lo menos los que se han editado en los últimos 20 años, la mayoría de ellos. Y recordando acerca del iglecrecimiento, del método bíblico, tenemos que ir al libro de los Hechos. Tenemos que ir a la práctica de la iglesia primitiva. ¿Qué motivaba a la iglesia primitiva el buscar que la iglesia naciente creciera? ¿Qué propósitos había en el corazón de aquellos que formaron la primera iglesia? Y nos damos cuenta que el método y el sistema bíblico no ha cambiado. Y puedo darme cuenta de una cosa también, que las cosas que leemos, las cosas que vemos, de alguna manera las podemos recordar, pero aquellas que hemos vivido quedan grabadas a profundidad en nuestro corazón y nos acompañan siempre en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Es cierto, hay que leer, hay que estudiar, pero hay que echar mano también de la experiencia de otros, de hombres y mujeres que en la vida práctica forman parte de ese remanente fiel que sirve a Jesucristo. Y cuando yo medito en la práctica de la iglesia de Jesucristo, en el tiempo que a mí me ha tocado vivir, invariablemente tengo que pensar, cuando yo tenía 7 años, que por primera vez comencé a congregarme en una iglesia en la ciudad a la que habíamos ido de un pueblo pequeño. Y recordar cómo los jueves en esa iglesia el número que asistía era tan reducido que se limitaba al pastor Mario Carrasco, su esposa Elia y a sus 4 hijos, porque todavía Caleb no había nacido. Y en esos días de jueves, aparte del pastor y su familia, había una pareja de ancianos, Esiclio y Maclovia Chaides. A veces este anciano predicaba la palabra, pero lo usual era que su hija tocara la guitarra, cantara y predicara. Y teniendo solamente a la familia pastoral, ella, sus padres, al hermano Ezequiel, y en ese tiempo a mi padre y yo con 7 años. Esa era la iglesia de los jueves. Los domingos había 40 o 45. Pero esta mujer, por muchos años, no pocos, así predicaba la palabra. Y otro día de la semana, tomaba su guitarra, su auto, y por 15 años iba a ministrar en una casa que después se hizo una iglesia grande, pujante. En ese tiempo había en la ciudad de Durango 2 iglesias pertenecientes al movimiento de Asambleas de Dios. Ahora hay más de 20. Esa iglesia a la que asistíamos 6 o 7 personas los jueves, hace 20 años construyó un edificio que alberga
a 1,500 personas. Sin duda, pensar en Iglesia Crecimiento y en el modelo de cómo hablar de Jesucristo y fundar iglesias, para mi persona, invariablemente, es pensar en mi invitada, a quien le doy la bienvenida y con todo mi corazón le manifiesto mi admiración de todo el tiempo. Una mujer que ha caminado con Dios toda su vida, mi hermana Joela Naval. Muchas gracias. Hermana Muchas Joela, gracias, Beto. han pasado muchos años de la primera vez que lo oí predicar y cantar. Y en ese tiempo usted era la anfitriona. Usted predicaba, cantaba y tocaba. Y ahora, Así es. después de casi 50 años, me es un privilegio y me conmueve en el corazón tenerla en este programa del Pastor de Hoy. Muchas gracias. También yo estoy muy agradecida. Y también muy emocionada. No esperaba este momento. Lo estoy considerando como un privilegio. Que las cosas que se hacen para el Señor, nunca hay que esperar recompensa. Y estoy viendo este momento como una recompensa de ese tiempo en que tú estás recordando. Pues le digo la experiencia que tuve esta tarde, hermana Joela. A las 3 de la tarde Dios me hizo saber que era Él honrándola a usted por ese trabajo. Este día tuve esa experiencia. Porque fue un trabajo hermoso. Así Usted es. tomaba su guitarra, era el Falcon en ese tiempo blanco, ¿verdad? Así es. Le daba de cenar a su marido, que quiero decir, como pareja siempre les admiré, a usted como madre, porque sus muchachos son amigos míos. Les daba de cenar, cumplía con sus deberes, tomaba la guitarra y se iba a dar el culto, pero los martes iba a la misión. Así es. Qué hermosos tiempos. ¿Qué recuerda de ese tiempo, hermana Joela, cuando usted salía con su guitarra, su Biblia en una bolsa y se iba a aquel hogar principalmente? Cuando yo recuerdo ese tiempo, creo que ahorita digo, bueno, ¿cómo lo hice? Tenía mis hijos chiquitos, A eso me refiero. pero necesita uno comprometerse, no con el pastor. Yo siempre he dicho, cuando hay un compromiso con Dios, ese compromiso se debe de cumplir. Y cuando el hermano Carrasco me invitó para predicar en ese hogar, que es en el hogar de los hermanos Solano, que principió ahí precisamente donde la hermana Elia me acompañaba y yo asistíamos. Pues son cosas muy bonitas. Uno no piensa o no sabe lo que Dios puede hacer en ese hogar. De ese hogar hay un muchacho que yo admiro mucho y que lo amo y lo admiro porque es un muchacho muy entregado a la obra. Yo nunca he dicho que yo tengo parte en eso, pero acá interiormente me siento, discúlpame Pepe, pero yo me siento que soy parte de la recompensa que uno puede obtener cuando va a un lugar. Uno no sabe a quién le está predicando. A veces piensa que le está predicando a un hermano que se va a bautizar, que se va a convertir, y que hasta ahí va a llegar las cosas. Pero cuando veo a este y a otros más, acá interiormente, yo sola me felicito, discúlpame, pero así es. Digo, uno no sabe nunca. Cuando predica la palabra de Dios, ¿a quién le está predicando? Y lo que puede suceder, no a través de uno, a través de los que están escuchando la palabra de Dios.
Esto es muy hermoso, ¿eh? Trae una satisfacción muy, muy hermosa. Pero pasa tiempo. Las semillas se siembran, hermana joven, y la cosecha viene al tiempo. Así es. Echa tu pan sobre las aguas. Así es. Que después de... Muchos días. Usted está hablando de Héctor. Yo tenía 7 años cuando le conocí. Héctor es menor que yo. Héctor tenía 3 o 4 años. Y es un tremendo maestro. Pues yo nunca pensé que tú te fijaras en, pues en esa entrega, vamos, y en ese compromiso que yo tenía con Dios entonces. Era demasiado chiquito. Todavía estoy chiquito. Pero ahora que veo cómo Dios puede bendecir, y la persona que uno menos espera, en el caso tuyo, yo nunca pensé que tú me pusieras cuidado cuando yo predicaba. Lo que es más... Si no le ponía yo a mi papá o su mamá o el pastor, ¿quién? Pero ni sé, o sea, ni sé cómo lo hacía. Vamos, ni sé cómo lo hacía. ¿Sabe qué me acuerdo mucho? Que se le resbalaba mucho la guitarra y yo decía, ¿por qué no se pone un hilito de esos con que se lo cuelgue? Pues ya ese tiempo ya pasó, pero son tiempos de todas maneras que al recordarlos, uno tiene que ver que la mano de Dios anda en medio, más que nada. 15 años yendo a ese hogar, hermana. Así es. ¿Sabe usted que el día, ya ustedes habían comprado el lote porque el terreno yo era pequeño, pero el día que ya de ese hogar se comenzó a hacer la iglesia en ese terreno, eran las 2 de la tarde más o menos, un sol fuerte, y yo no sé por qué al hermano Carrasco se le ocurrió ese día con tanto calor. Al mediodía comenzamos a dar los primeros picos para los cimientos de ese templo. Yo estuve ahí ese día. Ahora es un templo, era el tercer templo que había en la ciudad. De esa iglesia han surgido muchas iglesias. Así es. Muchas iglesias. Así es. Con muchos de los que fueron alumnos de ustedes en esa generación, ahora como pastores. Así es. Han pasado casi 50 años o 50 años. Recuerdo también que cuando el pastor llegó a Durango, hermano Martín y usted le eran de gran apoyo en todas las áreas. Porque recuerda que él iba con sus 4 chiquitos, con todo el deseo de servir a Dios. Y ustedes lo tenían por vecino y vieron crecer lo que estaba en el corazón del pastor. Así es. Porque dice usted que no pensaba que yo observaba otra cosa que he observado en su vida. Es que ha habido vientos fuertes en su vida, circunstancias, pero su fidelidad a la visión del pastor haya estado. Pues he hecho ¿Cuántos años tiene de miembro de esa iglesia? Pues De no la sé. misma iglesia. Pues desde que llegué a Durango, Casi más o 60 menos. años. Toda su vida. Y antes de ahí solo otra iglesia. Así. Eso como que no es común ahora. ¿Verdad que no? Hay mucho movimiento. Y no habrá estado de acuerdo en todo. Claro Pero que una no. cosa es cierta. Ahí ha estado. Así es. Dependiendo de Dios, Así es. confiando en Dios Así es. y viendo ese crecimiento. Así es. Pocos creían. Recuerda cuando decía el pastor, tenemos como meta este domingo llegar a 100. ¿Se acuerda, hermana Joela, de cómo eso? no. ¿Por cuántos años Sí. se estuvo diciendo, tenemos como meta que tengamos una asistencia de 100? Muchos no creían, usted sí creyó y trabajaba para ello. Y llegó el momento en que tuvimos que hacer allí en la iglesia, en la primera, no en la que tenemos ahora, 2 cultos. Yo no sé si todavía estabas ahí. No estaba. Había un culto a las 3 de la tarde y un culto a las 6 de la tarde, después de la escuela dominical. Y la iglesia no cabía, la gente no cabía. Después de ser 5 o 6, como dices tú. Y después viene, por ahí en el 85, la idea de construir un auditorio, Así es. un fenómeno para 1,500 personas. Otros no creían y usted se involucra. Y se hizo. Así es. Y se vieron milagros. Haciendo lo que se pudo. No lo que uno quiere, pero sí lo que se puede. Y antes de que esté cerca de usted un supermercado,
a 100 pasos de la puerta de su casa queda ese templo. Así es. Y a 100 queda el otro que es el Así pequeño. es. Siempre he tenido esa bendición. Hermana Joela, en nuestro paso por esta vida, creo yo que no hay cosa más honrosa que recibir perdón de pecados primeramente. Así es. Pero en segundo término, que Dios, no obstante, viéndonos, nos tenga todavía por dignos y poniéndonos en el ministerio, Así siendo lo que somos, Así es. para ganar almas, A pesar para de lo, predicar de a pesar Jesucristo. de lo que somos, sí es cierto. Es suficiente que el Señor nos salva. Pero en su caso, en el mío, yo digo, no nos ha promovido el voto popular a una presidencia de la República. Así es. Ha sido la mano de Dios escogiendo Así es. para un trabajo. Así es. Y eso no se compra. Y no hay propina para eso. Así es. ¿Cómo entonces esto nos compromete a ser fieles en el trabajo? Así es. ¿Cómo viene el compromiso? Sabiendo que es Dios el que nos llama, hermana. Y pues, yo creo que una de las cosas que uno tiene que tener siempre en mente es que no está sirviendo al pastor, porque hoy en día precisamente hay mucha gente que piensa que hay que agradar al pastor. Y sí hay que agradarlo, desde luego que sí, pero el compromiso es con Dios. Habrá muchas cosas que estamos completamente de acuerdo a lo que el pastor hace. Habrá algunas cosas que no estamos tan de acuerdo, pero yo pienso que si uno está basada en lo que dice la palabra de Dios, esa no falla. Esa no falla, Pepe. Y cuando el ancla está pegada a lo que dice la palabra de Dios, difícilmente te mueven de ahí. Difícilmente te mueven de ahí. Esa es mi experiencia, es como dices tú. Hay algunas cosas que quizá precisamente algunas los han movido a otra iglesia o qué sé yo. Y yo digo, pero yo siempre le he agradecido al Señor, que siempre he tenido la bendición de estar cerca de una iglesia. Entonces va a decir el Señor, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Porque sí lo he visto siempre como una bendición. Y ahora que ya estoy en esta edad, nada más cruzo una callecita muy chiquita y estoy en la iglesia. Entonces, pues esa bendición no la quiero perder todavía. Y hago un paréntesis, pero no para ir a sentarse en el tiempo que yo estuve ahí. Así es. Porque aunque se sabe que es cierto, del grupo que íbamos los jueves, Así es. pero usted no era la única mujer de su generación que había. Había 20 o 25 o 15. No iban ni los jueves. Así Y es. usted estaba sirviendo. Ahora, yo hago memoria de cuando tenía 7 años y que le escuchaba a usted. Ahora usted ayúdeme, hermana Joela, porque yo tuve el privilegio de conocer a sus padres. Y le voy a dar una anécdota de su papá. Escuchándolo testificar con el hermano Antonio Rivera, que compuso ese canto divino, Compañero del Camino, su papá, hombre alto, apacible, bueno, dijo, hermanos, les voy a contar una experiencia. Pero en ese tiempo no estábamos todavía muy firmes en el Señor. Dijo, estábamos medio zancochadones. Ahora, yo le pregunto, hermana Joela, cuando usted que comenzó a tener memoria de usted, 4, 5, 6 años, con relación al Evangelio, ¿qué recuerda de sus padres y de su iglesia? Pues yo siempre he creído que mi conversión en una edad pues apenas tenía 14 años cuando el Señor me salvó, vino precisamente del ejemplo de mis padres. Tuve el privilegio de tener unos padres que amaban y servían al Señor. Y ya no te lo tengo que decir, tú lo viste. Entonces, yo ya cuando abrí los ojos, de que yo me acuerdo que estaba en la casa, ellos estaban sirviendo al Señor, ya, con el mismo entusiasmo. Hace poquito que me dio mucho gusto, y no sé por qué estoy haciendo esta alusión, me dio mucho gusto encontrar un libro a nivel nacional
donde están los pioneros que han llevado el Evangelio, y me dio mucho gusto encontrar a mi papá, el retrato de él. Si quieres, en una oportunidad te lo enseño. Aquí tengo ese libro. Y esas son satisfacciones muy bonitas. Saber que lo que yo he podido, pues he seguido su ejemplo. Y el ejemplo se lo ha dado a los suyos también. Hablar de Jesucristo es una encomienda de Dios, hermana Joela, y es un privilegio. Hablamos la palabra. Así y es. dejamos el resultado al Señor. Así es. Pero una cosa es cierta. Cuando lo hacemos, hay respaldo de Dios. Así es. Tarde que temprano viene la respuesta. Hay respaldo de Dios. Así es. Y cuando decía usted, no sé cómo lo hice, Así es. esa misma experiencia he tenido muchas veces yo. ¿Cómo hice aquello? ¿Cómo hice esto? Dificultades que han venido. Estos mismos estudios de televisión se destruyeron completamente, los volvimos a levantar. Digo, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo hicimos aquello? Y vemos que la mano de Dios ha estado ahí. Así es. Y en la dificultad, Él torna para bien y ha sido una escuela. Así es. Hay respaldo de Dios para sus hijos. Siempre podemos contar con el respaldo. Así es. ¿Cómo ha visto usted el respaldo de Dios en su vida práctica, hermano? En su vida de matrimonio, en su vida como madre. Sí, yo sí. Ahora como abuela. Yo siempre he dicho y le he agradecido al Señor, especialmente cuando oro, digo, Señor, si yo no te hubiera conocido en mi infancia como te conocí, yo no sé qué rumbo le hubiera dado a mis hijos. Yo no sé qué clase de matrimonio hubiera tenido, porque cuando la gente conoce la palabra de Dios, sus reacciones deben de ser diferentes. Y yo creo que una de las cosas que el hombre se casa con una mujer que tiene el temor de Dios, se me hace que va de gano, ¿eh? Se me hace que va de gano y le hace caso a la palabra. Porque hay muchas cosas que definitivamente es el temor de Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que engañosa es la gracia y vana la hermosura, y que la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y su palabra, todavía, las mujeres que tratamos de hacer lo que dice la palabra de Dios y tenemos el temor de Dios, siempre el Señor nos alabará. Tarde que temprano tendrá muy bonitos resultados. Hermana Joela, una mujer que sirve a Dios no es fácil. Uno supone que es el hombre el que debe tomar la iniciativa. Así es. Yo quiero que antes de concluir el programa en estos 2 minutos, yo lo vi, pero quiero que usted lo diga. Yo pude ver su sumisión como esposa, porque cuando el hermano Martín decía vieja, usted se paraba y aquí estoy viejo. Así le decía, ¿verdad? También me acuerdo de eso. Mija, vieja. Y yo iba con Roberto y vieja. Y ese amor que había entre ustedes. ¿Cómo le ayudó a él para cumplir su trabajo en el Señor? Él trabajaba, pero ¿cómo es de importancia el esposo apoyando a la mujer para que desarrolle el trabajo en su experiencia? Yo siempre he dicho desde que mi esposo falleció, yo ya no pude hacer lo que antes hacía, porque él siempre me respaldaba y todavía mis hijos lo recuerdan con mucho cariño. Le digo, tu papá me apoyaba y me apoyaba con cariño. Solamente cuando de veras no podía, no me llevaba a dar la escuela dominical, que por 15 años estuvimos allá en la Benjamín. Le daba la encomienda a uno de los niños, pero él siempre estaba dispuesto a llevarme y a escucharme con atención, oye, porque yo pienso que una de las cosas que el hombre tiene a su mujer, que la está escuchando las 24 horas del día. Y oye, yo le agradezco todavía a mi esposo eso, que me escuchara y me escuchaba con agrado. Entonces, una de las cosas que yo agradezco al Señor es eso, el apoyo que Él siempre me mostró. No lo hubiera logrado. Lo poquito que se hizo por el apoyo que Él me brindaba. Y lo hacía de todo corazón. Ana Joela, y
En un minuto también quiero darle honra a Dios por ustedes, porque los dos financieramente siempre apoyaron la obra del Señor. En lo que se pudo. Había liberalidad en su corazón. No hicimos mucho, pero en lo que pudimos siempre estábamos dispuestos a hacerlo. Sin duda, uno de los programas más especiales para mi corazón. Recordar ese tiempo es recordar la fidelidad de Dios a través de todo un matrimonio, el hermano Martín y Joela Návar, sus hijos, amigos míos. Ver la fidelidad de Dios en su vida, en su matrimonio, en su hogar, y ver la fidelidad de Dios y el respaldo de Dios en el ministerio de mi hermana Joela Návar. Yo le invito para que nos busque en un programa más, porque la voy a comprometer ahora, para que en un programa más nos hable de Marta y María, el mensaje de esa parte de la Biblia que más me ha gustado. Lo he escuchado de ella y usted va a tener la oportunidad en unas semanas de escucharlo también. Dios me le bendiga y hasta un próximo programa. Espíritu Santo, te anhelamos día a día. Espíritu Santo, sé siempre nuestra guía. De hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.